¿cuáles han sido los resultados que ustedes han tenido de ese encuentro con el presidente al respecto del tema? Correcto. En la discusión con el presidente, que fue el viernes 11, fuimos un equipo de 10 dirigentes y acompañado del presidente de la Confederación, el compañero Gabriel del Río. El presidente convocó al ministro de Agricultura, al señor Castillo, al administrador del Banco Agrícolas, al representante del MA ante el equipo comisionado y a otro técnico que representa el Catastro Nacional. En las conversaciones nosotros le hicimos una introducción, ya él tenía el documento, no lo había leído. Y el documento que ustedes le hicieron. El documento que nosotros le entregamos, que le entregamos el día antes, sí, a unos asistentes del presidente. En esa conversación los asistentes nos confirmaron que nosotros teníamos razón en lo que estábamos planteando y que se estaban dando situaciones que ya ellos lo habían investigado. Pero resulta que en la conversación con el presidente, cuando el presidente nos introdujo y nos quiso decir el objetivo del gobierno, nosotros le hicimos saber al presidente, delante del ministro, que el proceso no era correcto que se estaba llevando, porque a pocos días de él emitir el primer decreto, desde Agricultura le cerraron todas las cuentas al Instituto Agrario, y que eso había permitido el volcó a un plan de siembra que tenía el Instituto Agrario, que envolvía 400.000 tareas de tierra, que debían de verse arado en el segundo trimestre del año. Y todo eso arrastró consigo que todo lo que estaba en proceso de licitación se paró, incluyendo el combustibles. Yo no sé si le ha llegado, pero recientemente, el día de duró 2 semanas, que los funcionarios se movían con dinero de su bolsillo porque no tenían ni siquiera combustible, producto de ese daño que le hicieron al Instituto Agrario Dominicano. Entonces, cuando le dijimos eso ahí, delante del ministro, el presidente se sorprendió y dijo que cómo era eso, y bueno, el ministro respondió, ya eso está resuelto. Yo le dije, sí, pero ¿a qué precio? Al precio de boicotear un plan de siembra. Y yo le dije, usted sabe, presidente, que la agricultura es un problema de ciclo, que cuando te dice que hay que sembrar en una fecha, hay que sembrar en una fecha, para tú poder tener resultados en la fecha indicada. Entonces, aparentemente el presidente no sabía lo que se había hecho en esa. Y yo se lo creo porque cuando se dio la discusión anterior, que hubo que ir a presupuesto, la gente de Agricultura que tiene el control administrativo dijeron que todo estaba resuelto, que no fueran. Entonces significa que la jugada estaba allá adentro. Entonces, el funcionario que actúa de esa manera no me puede decir a mí que está actuando de buena fe. Ni me puede a mí hacer creer que está actuando con transparencia, porque un proceso de esta naturaleza tiene que darse con la mayor transparencia posible si usted quiere hacer un trabajo bien hecho. Entonces, todas esas acciones es lo que a nosotros nos ha llevado a no creer en ese equipo que encabeza el ministro de Agricultura con el problema de la fusión. Porque una cosa es lo que dicen de boca y otra cosa es lo que hacen. Entonces, por eso nosotros nos vimos obligados a apelar a la instancia del presidente. ¿Y qué nosotros le planteamos al presidente? Fíjense, Benigno conoce porque es parte del área. Nosotros duramos un año y pico discutiendo el tema, el pacto por el agua, y ese pacto por el agua se discutió ampliamente, se hizo reunión en toda la provincia y se llegó a un acuerdo y se firmó alrededor de 225 instituciones reparan ese pacto por el agua, de la cual este mortal que está aquí de frente a ustedes es firmante por nuestra confederación de ese pacto, que yo participé en todo ese proceso. Entonces, por eso le estamos planteando al presidente que lo que conviene al país, y si él quiere dejar un legado,
que discutamos un pacto por la agricultura y la seguridad alimentaria dentro de un periodo que tú puedas tener una visión clara. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué país queremos del 2025 al 2040? El pacto por el agua lo firmamos de 2021 a 2036. ¿Por qué no hacemos un plan de 15 años para dejar una visión clara de lo que queremos en materia agropecuaria? Porque la agropecuaria dominicana no solamente, tú no puedes ponerle parche, tú tienes que involucrar ahí a todas las instituciones que tienen que ver con la agropecuaria, como ustedes comentaban ahorita, incluyendo el Ministerio de Hacienda y de Administración, porque tú tienes una cantidad de asentamientos que se deben, que hay que pagarlo y hay que buscar el dinero y el gobierno tiene que presupuestar eso. Y le dijimos al presidente que ni siquiera sabe cuánto se deben por ahí. Yo le dije, mire, a finales de los 90 se hizo una evaluación y se debían 90 mil millones de pesos en aquella época. Ahora nosotros estamos planteando que una salida es que dentro de ese pacto tiene que buscarse las medidas de pagar ese dinero. ¿Cómo nosotros planteamos? Sencillamente, el Estado tiene terreno de vocación turística, el Estado tiene terreno de vocación urbanas, que puede negociarlo, puede permutarlo, el Estado puede emitir bonos soberanos, como lo hacían otros gobiernos para pagar esos terrenos, y tú tienes que buscar la forma de que eso se resuelva. Sí, precisamente. Yo tenía una